Fiscalía General de Colombia ocupa bienes del empresario Alex Saab avaluados en más de 35.000 millones de pesos. Miembros del ELN tienen cédula venezolana para votar en elecciones. Investigación contra 20 médicos del Táchira por oponerse a prestar atención en el área de COVID-19. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 23 de julio del año 2020. Comenzamos. La Fiscalía General de Colombia ocupa los bienes del empresario Alex Saab avaluados en más de 35.000 millones de pesos. En ejecución de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo anunciadas el pasado 9 de junio, funcionarios del CTI realizaron diligencias de ocupación en Barranquilla, en el Atlántico, sobre 7 bienes avaluados en 10 millones de dólares que forman parte del patrimonio de Alex Naim Saab Morán, en cabeza de algunas de sus empresas. Entre las propiedades afectadas se encuentra esta mansión de 3.740 metros cuadrados, avaluada preliminarmente en 28.000 millones de pesos. 2 casas, un apartamento de 379 metros cuadrados y 3 garajes. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, los inmuebles ocupados habrían sido adquiridos por una empresa fachada con recursos provenientes de las actividades ilícitas de Alex Saab. Continuamos con más de Alex Saab, y es que detectan un foco de contagios de COVID-19 en la empresa Salvafood, responsable de empaquetar los alimentos de las cajas del CLAP en Venezuela y que funciona dentro del puerto de La Guaira. Presuntamente, esta empresa empaquetadora pertenece al empresario Alex Saab. El reporte con Ami Torres. Sí, gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, y es que este miércoles el gobernador Jorge Luis García Carneiro confirmó un foco de contagio de casos COVID-19 en la empaquetadora de alimentos CLAP que funciona en el puerto de La Guaira, Salvafood. De acuerdo con la información ofrecida por el gobernador, se ha establecido un cerco epidemiológico a fin de detectar la cadena de contagios de estas personas que se encuentran en la actualidad en el Centro de Aislamiento y Cuarentena Los Caracas, a fin de cumplir la cuarentena preventiva, ya que dieron positivo a la prueba rápida de COVID-19 y se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas PCR confirmatorias. Escuchemos parte de las declaraciones que ofreció el gobernador. Hemos detectado un problema de pandemia en una de las empresas que hace vida en el puerto de La Guaira, Salvafood, una empresa importante porque es la que viene haciendo un trabajo en cuanto a la alimentación y las cajas. Ya los directivos se pusieron de acuerdo con nosotros. Estamos haciendo grandes esfuerzos mancomunadamente para tratar el problema que allí se ha presentado. La Guaira ha demostrado tener en todos estos tiempos buenos índices de atención por parte de todos los médicos, tanto venezolanos como cubanos. Hemos dado una buena respuesta. Hoy se nos ha presentado un problema de pandemia y ya la tenemos ubicada y controlada. Estamos haciendo el cerco que nos obliga la Organización Mundial de la Salud. Por tal razón, vamos tocando puerta por puerta, visitando a los familiares, visitando a todo lo que tiene que ver con esa persona que haya salido por PCR o por PDR, por cualquiera de las dos vías. Es importante mencionar que en las últimas semanas los casos positivos de COVID-19 han venido en aumento en el litoral central, que a la fecha acumula 122 casos activos de COVID-19 por contagios comunitarios, siendo el pico más alto el que se registró el pasado martes con 53 casos positivos. Es importante mencionar que las parroquias con mayor cantidad de contagios son Urimare con 31, así como Maiquetía y Catialamar con 20 casos respectivamente. Esta es la información que te podemos ofrecer desde Vargas y con ella devolvemos el pase a los estudios.
Gracias, Ami, por tu reporte. Nos vamos a Caracas. Y es que de un disparo en la cabeza fue asesinada la noche del domingo una adolescente de 17 años en los alrededores del mercado de Coche en Caracas. El reporte con Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos en el mercado de Coche. Fue en este lugar donde una mujer asesinó de un disparo en la cabeza a una adolescente de 17 años. Según lo que pudimos conocer luego de conversar con los familiares de la víctima en la morgue de Bellomonte, el pasado domingo en horas de la mañana, Yatsuri Tapia, de 17 años, ingresaba a este mercado en compañía de su novio a bordo de una motocicleta cuando fueron sorprendidos por dos personas que también viajaban en una moto. De esa moto en particular bajó una mujer con una arma de fuego y fue directamente hacia la víctima y le propinó un disparo en la cabeza. Hasta el momento las autoridades que investigan el caso presumen que se pueda tratar de un crimen pasional, aunque no descartan otras hipótesis sobre este asesinato. Vale destacar también que según el monitor de femicidios, en lo que va del año de enero a junio han sido asesinadas 130 mujeres en todo el país y también se calcula que cada 50 horas es asesinada una mujer, es víctima de femicidio, una situación bastante alarmante que el Estado por el momento no se carga de atender. Esta es la información que hasta este momento le podemos suministrar desde Caracas, Venezuela. Joan Camargo, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis conversamos con Javier Tarazona. Él es director de Fundarredes a propósito de este caos en el que se ha convertido la frontera colombo-venezolana con la cantidad de sucesos que se generan allí, pero además este hallazgo, esta investigación reciente de Fundarredes, donde dan a conocer los nuevos puntos, los nuevos lugares donde se desarrolla el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. Ha sido polémico el video publicado por el diario El Tiempo, donde señalan pues y muestran a un Nicolás Maduro de alguna manera muy bien relacionado y entrelazado con el Ejército de Liberación Nacional. Pero aunque este video pareciera ser de una fecha atrás, no es menos cierto que el ELN sigue teniendo espacio en territorio venezolano. Cerca de 2.500 hombres están en Venezuela y queremos que todas estas cifras nos las actualice el día de hoy Javier Tarazona. Javier, te saludamos, ¿cómo estás? Carla, un abrazo y saludarle desde Venezuela, con mucha preocupación por ver convertido nuestro territorio en tierra de nadie y finalmente apoderados los grupos armados irregulares, varios de origen colombiano como la guerrilla del ELN, la guerrilla de la FARC, el EPL y algunas pequeñas células de grupos paramilitares que hacen vida en territorio fronterizo y que se disputan finalmente el control de las trochas o pasos ilegales, pero que además de esto vienen acelerando el desarrollo de actividades de economía paralela o economía ilegal a lo largo y ancho de la frontera, con la vista complaciente del Estado venezolano, con el resguardo por parte de las autoridades de estos sujetos irregulares y que finalmente terminan vulnerando la seguridad, la integridad de la población fronteriza. Yo quisiera en primer lugar decirte que a confesión de parte del empleo de pruebas, estas declaraciones, este video que circuló producto de una investigación del diario El Tiempo de Colombia, no es más que una muestra que resalta la relación que ha existido durante muchos años entre los que hoy ostentan el poder en territorio venezolano y la guerrilla de la FARC y el ELN que opera libre y abiertamente en nuestro territorio. Alias Edward, si hacemos un análisis del contenido que allí emite en este audiovisual, finalmente manifiesta una lealtad a un proceso revolucionario, ellos llaman aquí en territorio venezolano, que deja entrever cómo nuestras denuncias en los últimos años pues son ratificadas por este tipo de actuaciones.
El año pasado denunciábamos la desaparición de 228.294 armas Sí, lo recuerdo. Muchas de ellas están en manos de estos grupos guerrilleros en territorio nacional, pero también quiero destacar que esas armas son las que han generado el incremento de la violencia en territorio fronterizo. Nosotros tenemos un monitoreo diario a través del informe Curva de la Violencia en 6 estados de frontera: Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, y es lamentable ver cómo en el 2020, en esos 6 estados, la cantidad de elementos violentos son de 967 homicidios, 105 desaparecidos y 321 enfrentamientos, destacando que el mayor tiempo de este semestre del año 2020 ha sido un tiempo de cuarentena, ha sido un tiempo donde la actividad cotidiana de la ciudadanía está prácticamente paralizada. Entonces, hoy hay más muertos por la actuación de grupos armados irregulares en los estados fronterizos que la totalidad de muertos producto de la propia pandemia. Esto es un tema que tiene que llamarnos poderosamente la atención, y el aumento ha sido indudablemente desproporcional. Ahora, las cifras que se presentan en el 2019 a las del 2020 es sumamente trágico. El 28% aumentó el tema de los homicidios, y todos estos perpetrados por estos grupos al margen de la ley, que pretenden además silenciar por parte del Estado. ahora, Javier, vemos además con muchísimo descaro cómo Nicolás Maduro nunca ha negado sus vínculos estrechos con estos grupos irregulares. Pero si queremos llevar esto a cifras y llevar esto a números, porque que 2.500 hombres del ELN hagan vida en territorio venezolano ya nos hace muy graves. Pero también hace aproximadamente un año denunciamos cómo se entrenan a los grupos, como los colectivos, los entrenan precisamente los grupos como el ELN. Entonces, ¿cuántos hombres de los colectivos armados están ahora relacionados directamente con el ELN y además utilizando estas armas que se desaparecieron, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando alias Edward manifiesta el respaldo en tropas y en poder militar para el régimen de Nicolás Maduro Moros, nos estamos refiriendo que el ELN tiene en Venezuela 10 frentes. Entre los más destacados está el Frente Oriental, está el Frente Camilo Torres, que es un frente urbano que está en 17 estados de Venezuela, está el Frente Gustavo Villamizar, está el Frente Carlos Alirio Buitrago, está el Frente Camilo Cienfuegos, está el Frente Juan Velasco Porras y está el Frente también Luis Enrique León Guerra. Estos frentes configuran un número de hombres colombianos que se han desplazado a territorio venezolano, que están siendo protegidos y resguardados. Fíjate que este alias Edward responde a una identificación venezolana, le han entregado cédula de identidad, forma parte del registro electoral permanente, y esto abre una gran brecha que presentaremos en las próximas jornadas sobre cuántos guerrilleros han sido cedulados en Venezuela por parte del Estado venezolano para darle beligerancia, y por eso también tienen personalidad jurídica en territorio venezolano a través de 2 fundaciones, la Fundación Amigos de la Escuela y la Fundación Las 3R. Nosotros en los estudios que hemos desarrollado de campo, entendiendo que el ELN está en 17 estados de Venezuela y la FARC está en 14 estados de Venezuela, hemos podido hacer una aproximación en función de la presencia urbana y rural de que más o menos unos 30.000 venezolanos participan en actividades directas o indirectas con los grupos armados irregulares. Nos referimos a actividades de contrabando, de microtráfico, de narcotráfico, de extorsión, de secuestro, actividades que finalmente forman parte de la cotidianidad de estos grupos, quienes han venido reemplazando el imaginario del venezolano de frontera y entendiendo que la guerrilla se presenta como el sustituto del Estado, quien entrega seguridad, quien hace justicia en la comunidad, quien entrega la caja CLAP, quien transmite a través de emisoras en frecuencia modulada, es decir, quien comparte de una u otra manera un volumen importante de acciones
que hacen su reconocimiento dentro del sistema fronterizo, pero también su perversa actuación contra la propia población vulnerable que hoy vive pobreza, que vive emergencia humanitaria, pero emergen entonces los grupos guerrilleros como la primera empresa transnacional generadora de empleo. Ahora, Javier, fíjate que recientemente a lo largo de todo este 2020 han aparecido una cantidad de cadáveres en frontera. Siempre se ha dicho que pues estos cuerpos, como pareciera que son despatriados, nadie los reclama, porque cuando mueren del lado Colombia, de alguna manera siempre las autoridades dicen que murieron en Venezuela y viceversa. Entonces ahorita sabemos que hay abierta una investigación por parte de las autoridades en Colombia. La Fiscalía está investigando porque de alguna manera el régimen de Maduro se niega a abrir esta investigación. ¿Qué pasa allí con estos muertos, Javier? Bueno, mira, cuando la frontera se ha convertido, Carla, en territorio de nadie, cuando lo que allí ocurre es crímenes atroces, cuando lo que allí ocurre son tristemente dantescos escenarios sangrientos, porque el Estado es silente y ausente, o cuando está presente es socio de ese tipo de actividades, por ejemplo, todas las alcabalas que están en frontera, que son facilitadoras de la criminalidad de estos grupos. ¿Y por qué son facilitadoras? Porque reciben dádivas y beneficios de ellos. No hay un solo funcionario que esté en frontera de un cuerpo policial o de las Fuerzas Armadas venezolanas que pueda demostrar sus riquezas o sus bienes solo con el salario que puede percibir como funcionario de las Fuerzas Armadas o funcionario policial. En este caso estamos hablando de un escenario de corrupción bastante generador de beneficios, a tal punto que un funcionario paga por estar en frontera. Pero esta situación ha llevado a que cientos de venezolanos que terminan siendo víctimas en los territorios limítrofes, llamados trochas o pasos ilegales, terminan no siendo, los cadáveres no son rescatados por el Estado venezolano. En algunos casos, sus familiares terminan recogiendo sus cadáveres y llevándolos, digamos, a las instituciones del Estado colombiano. Si están de este lado, es decir, del lado venezolano, indudablemente que también se busca generar algunas alertas. Se le ha pedido a algunas organizaciones como la Cruz Roja que asista en este caso, pero no está habiendo un levantamiento de cadáveres. Para el año 2019, Fundarredes documentó 32 homicidios en trochas durante todo el año, pero hay 233 desaparecidos en el año 2019 en trochas. Eso está en nuestro informe. Allí pueden conocer los nombres de esos 233 desaparecidos, porque no estamos hablando ni de papas, ni de caraotas, ni de botellas de refresco. Estamos hablando de seres humanos. Cuando yo les estoy planteando el informe de la curva de la violencia es porque cada uno de esos números tiene nombre y apellido, claro, tiene una edad, tiene un género. No estamos hablando de cifras calculadas, estamos hablando de cifras cuantificadas de la violencia criminal que hay en territorio venezolano. Pero debo de señalar que durante todo este tiempo de pandemia, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que ha habido un desplazamiento importante de nuevos frentes del ELN y de la FARC que operan en el territorio venezolano. Este es el caso, por ejemplo, de la presencia del ELN del frente del Camilo Torres, que fue uno de sus fundadores, sí, quienes están en este momento ubicándose en las mesas de Ceboruco. Este es un municipio ubicado en la zona norte del estado Táchira, pero también tienen un desplazamiento importante hacia el estado Barinas, específicamente en las zonas de Socopó, donde están creando un frente con una denominación venezolana denominado el Frente Ticoporo del ELN. Este Frente Ticoporo del ELN no es otra cosa que la colocación o el desplazamiento de estos guerrilleros a una zona productora agropecuaria, a una zona de mucha riqueza en materia de producción de alimentos, pero que finalmente encuentran un espacio para extorsionar, para secuestrar y para seguir actuando perversamente. Mira, en Apure, el 2 de julio de este año, fue secuestrado Francisco Alvarado,
Un colombiano que tiene doble nacionalidad, tiene también nacionalidad venezolana, es hermano del exgobernador de Arauca, fue secuestrado en una de las calles de Arauca y fue pasado en lancha hacia La Gabarra, por cierto, donde hay una escuela que dejó de ser institución educativa para convertirse en un centro de operaciones del Frente Décimo de la FARC. Allí en esta zona está este ciudadano secuestrado. ¿Y qué hacen las autoridades venezolanas frente a esto? ¿Qué ocurre con el grupo anti-extorsión y secuestro? ¿Qué hace la Guardia Nacional? ¿Qué hace la Armada venezolana que tiene presencia en esta afluente vial? Pues nada, participar con su silencio en este tipo de acciones perversas, así como ocurre en 13 afluentes hídricos, 13 ríos que son autopistas de la criminalidad, autopista de la actividad clandestina de estos grupos en territorio venezolano. Javier, ya para terminar, yo sé que ustedes van a presentar su informe y vamos a estar muy pendientes, como siempre, de hacerle seguimiento con nuestros corresponsales en Venezuela, pero sí me queda la duda de saber si nos puedes adelantar, aunque sea un numerito, de estos miembros del ELN que tienen cédula y que están inscritos en el registro electoral permanente. Nada más y nada menos, estamos en puerta de unas elecciones parlamentarias para las cuales Nicolás Maduro está invirtiendo $65 millones. Entonces, queremos saber cuántos miembros del ELN están inscritos en el RED. Mira, nosotros queremos tener una precisión al respecto, pero sí podemos decirte que, por ejemplo, el guerrillero Pablito, que es un comandante, miembro del COSE del ELN, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, cuenta con nacionalidad venezolana, así como también varios miembros de los comandos estratégicos de los distintos frentes de la FARC en territorio venezolano. Te puedo señalar que tristemente a esta hora incluso hospitales y clínicas venezolanas atienden a guerrilleros en la propia capital de la República. Y en los próximos días revelaremos cuáles son los sujetos de esta organización guerrillera, de esta organización criminal, esa que ha llenado de sangre las calles del hermano pueblo colombiano, quienes hoy son protegidos en territorio venezolano. Bien, Javier, te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Importantes revelaciones que de alguna manera afectan a cada uno de los ciudadanos venezolanos. La vida está en riesgo, tomando en cuenta que se le abre puertas a grupos guerrilleros para que hagan vida, como Jesús Santrich, que vive cómodamente en Venezuela. Gracias, Javier. Carla, muchas gracias. Te bendiga. Amén. Conversábamos, amigos, en nuestra mesa de análisis con Javier Tarazona de Fundarredes, de esta organización que ha desarrollado un trabajo de investigación para dar con cada uno de los lugares donde se encuentran los grupos irregulares haciendo vida en territorio venezolano. Ha hecho importantes revelaciones, entre ellas los lugares donde estarían los nuevos frentes del ELN en territorio venezolano, pero lo que es más importante aún, que estos miembros del ELN tienen cédula venezolana con la cual van a ejercer el derecho al voto en diciembre. Pues obviamente no tienen un derecho a votar porque no se trata de personas venezolanas, se tratan de grupos irregulares, de grupos guerrilleros que ahora habitan y cohabitan cómodamente en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro, como se ha comprobado no solamente porque lo ha asumido y lo ha dicho, sino que además se ha comprobado en diferentes videos que han trascendido a través de los diferentes medios. Por eso el día de hoy tan importante el análisis que hiciéramos con Javier Tarazona. Nos preguntamos, ¿cree usted que Venezuela esté tomada por grupos irregulares como el ELN? Continuamos. Representantes de la Federación de Centros Universitarios del Estado Carabobo denuncian el total abandono en que se encuentran las instalaciones deportivas de esta casa de estudios superiores. El reporte con Ignacio Yaguare. Marlon Díaz, presidente de la FCU, señaló que el complejo deportivo de la UC tiene más de 20 años en constante deterioro y abandono. La falta de vigilancia e iluminación nocturna permite que grupos zamponiles desvalijen lo poco que aún queda. Nada más, la universidad tiene años desmantelándose y su infraestructura cada día más se encuentra en deterioro, y hoy vemos el ejemplo del domo y de la zona deportiva de la Universidad de Carabobo
donde en años anteriores incluso fue la primera piscina, la primera fosa de saltos ornamentales del país que contaba con ascensor, hoy se encuentra prácticamente desvalijada. Veíamos imágenes de cómo ya se habían llevado los tableros, se habían llevado el tabloncillo de esta instalación deportiva de la Universidad de Carabobo. Aunque autoridades municipales han iniciado un plan de desmalezamiento, Díaz indicó que la solución real está en la asignación de un presupuesto justo para la universidad. En paralelo, algunas personas intentan ver que quitar el monte en la universidad es ayudar. La verdad es que no. La universidad está sufriendo por un déficit de presupuesto, la universidad está sufriendo porque los profesores no tienen sueldo, la universidad está sufriendo porque los estudiantes no tenemos una beca digna que pueda dar lo que necesita un estudiante residenciado o incluso un estudiante de aquí de Carabobo que estudie en la universidad. El representante estudiantil finalizó expresando que desde el Ministerio de Educación Superior se intenta imponer un modelo de universidad en casa sin evaluar las condiciones tecnológicas de estudiantes y profesores. Desde el Estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Ignacio. Seguimos con más. 333 estudiantes chavistas que vivían en las residencias Livia Goberneur en Caracas fueron desalojados. El edificio ahora se convertirá en un hospital de campaña para pacientes con COVID-19. El reporte nos lo trae hasta ahora Stenif Olivares. Gracias, Carla, por el contacto. Nosotros nos encontramos a las afueras de la residencia Livia Guberneur. Como saben, se trata de una edificación, una estructura donde se albergaban más de 300 jóvenes que están siendo desalojados para aparentemente convertirlo en un hospital de campaña e ingresar a pacientes asintomáticos de COVID-19. Logramos conversar con una de las estudiantes y explicaba que no estaban de acuerdo con la manera abrupta como les pidieron desalojar este lugar, pero que sabían y que eran solidarios con las personas que necesitaban atenderse de forma médica en este sitio. Escuchamos declaraciones a continuación. ¿Me pudieras decir más o menos cuántas personas estaban residenciadas acá? 333. ¿Y por qué las están desalojando? Para utilizarlo como hospital de campaña por la pandemia. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿O cómo van a hacer para ir a otro lugar? Las residencias del Estado somos expertos al gobierno, estamos conscientes de que hay que ser solidarios, pero no de la manera en que lo están haciendo, y eso es lo que se está mediando. Somos de un mismo partido, vamos por una misma lucha, pero siempre rescatando lo que son los derechos humanos y los derechos de nosotros, nuestra salud y el derecho a la vida. No nos gusta la manera en que llegaron. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Porque se estaba planteando el desalojo a 3 días y nosotros no queremos que sea en 3 días porque es una manera muy brusca. Hay personas aquí que no tienen hogar, hay personas que estamos viendo clases online, no tenemos internet en los pueblos donde vivimos. Eso no es un secreto para nadie, la luz, el agua, la falta de internet y de señal. Todo esto que les estoy diciendo lo hemos hablado con las personas encargadas de el procedimiento y nada, nos están buscando soluciones, nosotros también estamos llegando a acuerdos porque es lo que le digo, no es de un ellos contra nosotros, es que estamos un mismo color discrepando en alguna situación. Se trata de más de 300 jóvenes que desde distintos lugares de Venezuela se residenciaban acá estudiando en algunas de las casas de estudio de la ciudad de Caracas. Ellos aseguraban que decidieron realizar el desalojo ellos mismos para evitar robos o daño de sus enseres, neveras, electrodomésticos, televisores, ropa, libros, todo lo que tenían acá desde que estaban residenciados. Con esta información, Carla, regreso contigo a los estudios en Bogotá. Gracias, Stenif. Nos vamos al estado Táchira. Y es que el gremio de enfermeros de esta entidad condena categóricamente que se haya iniciado una investigación contra 20 profesionales de la salud del Hospital Central de San Cristóbal por oponerse a prestar atención en el área de COVID-19. El reporte nos lo trae a esta hora Marine Clot. El gremio de enfermeros del estado Táchira condenó categóricamente que se haya iniciado una investigación en contra de 20 profesionales de la salud del Hospital Central de San Cristóbal por oponerse a prestar atención en el área COVID-19. Rubén Duarte, enfermero del Hospital Central, señaló que 20 de sus compañeros están siendo investigados por oponerse a prestar atención en el área de aislamiento COVID-19. Destacó que sin implementos es irresponsable someter al personal al riesgo de contagio. Yo quiero decirle al doctor Edgar Suárez, a la dirección del hospital, que nosotros hemos sido muy claros cuando vamos a hablar con ellos, de que nosotros no nos estamos negando en ningún momento, siempre y cuando ellos a nosotros nos doten con los equipos de bioseguridad. Nosotros estamos cansados de decirlo en los medios de comunicación, en las instancias
a nivel de directores, del presidente de la Corporación de Salud, y nosotros pues de verdad estamos sorprendidos con ese tipo de seguimiento administrativo. El profesional de la enfermería fue enfático al señalar que el gremio tomará acciones legales en torno a la situación. En el hecho de que la dirección del Hospital Central y el asesoría legal quiera amedrantarnos o que quiera hacer algún procedimiento que nosotros ahorita no lo consideramos valedero, nosotros actuaremos también por las instancias, porque la respuesta está a favor de nosotros. Acudiremos al Colegio de Profesionales de Enfermería, hoy tenemos la visita del Defensor del Pueblo, le daremos ese mensaje, ese comunicado al Defensor del Pueblo, porque realmente pensamos que si las autoridades pretenden que nosotros vayamos al área de aislamiento COVID sin la indumentaria, sin los equipos de bioseguridad, como tiene que ser, la ley de la LOPSIMAD es muy clara. Cabe destacar que las autoridades regionales en materia de salud anunciaron que esta semana iniciará el plan de dotación de implementos de bioseguridad en el Hospital Central en cada área de especialización. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Marine, por tu reporte. Nos vamos al estado Lara, y es que los trabajadores de la salud de esta entidad no cuentan con un kit de protección contra el coronavirus en centros asistenciales públicos. Es el informe que nos trae nuestro compañero Ramón Vélez. La denuncia la efectuó René Rivas, presidente de este gremio en la región. Él manifestó que los médicos y trabajadores del sector salud en centros asistenciales públicos no están recibiendo los kits de protección contra el coronavirus. Y nosotros exhortamos de manera muy responsable a las autoridades de salud para que por favor este equipamiento de los insumos, de los medicamentos y del material médico quirúrgico, así como los equipos de protección personal, se realicen a todos los trabajadores del sector salud en el área pública y privada. Rivas además manifestó que como consecuencia de la pandemia, 17 profesionales de la salud contrajeron el virus. Lamentó además la muerte de un galeno en Barquisimeto. Hasta este momento nosotros llevamos 17 médicos con el proceso de infección por COVID-19, lamentablemente uno falleció, tenemos una médico que está hospitalizada en un centro privado de la ciudad y los demás están bajo observación o en cuarentena, sin complicaciones moderadas o graves. Y enfermera teníamos 3 que ya han sido dadas de alta, que estuvieron su periodo de cuarentena, pero esto es la alerta porque solo en el estado Zulia han fallecido 14 médicos. Y es lamentable que esto se produzca por una falta de dotación de equipos de protección personal. Por último, el médico manifestó que recientemente realizaron una alianza con el sector productivo de la entidad a fin de entregar productos de primera necesidad a médicos residentes en el principal hospital de la región centro-occidental. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, somos Impacto Venezuela. Esto que verán a continuación es una denuncia que ha hecho el día de hoy la organización Provea, que defiende los derechos humanos en el mundo. Miren esto. La pierna, se prepara el bateador, bateando, se prepara el swing, ¡papita! ¡Manito, tan! ¡Falta otro! Dame la mano. Señores, no debo robar carro. No estoy robando, padre. Eso me la acabé de conseguir ahorita, papá. Sí, lo que te está diciendo. Hemos llegado al final de nuestra emisión por el día de hoy, pero antes queremos invitarles y recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.